Por un momento creí que esta serie lograría marcarme y que con el tiempo, a pesar de sus errores, hablaría ella con la misma pasión que lo hago de Dragon Ball y Doregairu. Pero la realidad es otra y tengo que aceptar este hecho, al igual que he aceptado cuando mi amor no ha sido correspondido, porque eso significa madurar y crecer. Y eso es algo que no entiende Yesterday Watate. Usted no aprende, ¿verdad? Odio mi vida. ¿En qué estoy pensando para venir a hablar a estas alturas de un anime hace ya casi 4 años del que nadie se acuerda? Para los veteranos del canal, si es que existe algo como eso, sabrán que en su momento hice un video comentando el final de esta serie que fue una experiencia interesante. Una completa mierda del averno que te hace querer romper la pantalla a golpes de el despropósito argumental que son los 12 capítulos de esta cosa. La cuestión es que Yesterday Watate fue un anime con muchísimo potencial al ser un romance que se alejaba de la típica historia colegial de adolescentes que apenas están conociendo el amor para hablar de temas más adultos, como es el hecho de abandonar los estudios, no sentirte cómodo con la carrera que escogiste, estar dando vueltas de lado a lado sin rumbo, desilusiones amorosas y relaciones fallidas, teniendo todo el potencial para convertirse en una referencia al género, por lo que siempre quedé con la espina clavada de saber cómo era la historia original del manga escrito y dibujado por Keito Mue, ya que duraba muchísimo más de lo que fue su adaptación animada, llegando hasta el día de hoy 2024, y ya que año nuevo es vida nueva, me decidí a darle una nueva oportunidad a esta historia, llegando a una conclusión bastante clara. Nunca le den segundas oportunidades a quien ya te ha decepcionado. Pero lo primero es poner en contexto a los nuevos. Yesterday Watate es un manga publicado por Keito Mue en el año 1997 en la revista Business Jump, terminando en 2015 y recibiendo una adaptación animada en abril 2020 a cargo del estudio Dogakobo, con 12 capítulos, abarcando la historia de Rikuo Ozumi, un veinteañero que acaba de salir de la universidad, pero siendo incapaz de encontrar trabajo, se dedica a pasar el rato en un trabajo de medio tiempo en un supermercado, viendo cómo el tiempo pasa y sigue estancado en sus días de estudiante mientras todos sus compañeros avanzan en su vida, entre ellos su amor platónico y amiga Shinako, por lo que cansado de estar atorado en el mismo pozo sin fondo, decide declararse para abandonar por fin el pasado y dar un paso hacia un nuevo futuro, comenzando este viaje amoroso y de madurez que se alargará y complicará estúpidamente por más de 100 capítulos. Voy a decir lo mismo que dije la última vez que hablé de esta serie. La premisa de Yesterday Watate es excelente, planteándonos una historia sobre el ayer y cómo nos aferramos a él para evitar afrontar nuestro presente y al mismo tiempo nuestro futuro, escapando a tiempos mejores, libres de responsabilidad y estrés, viendo el día a día con ilusión. Mas aquello es solo una mentira que nos impide ver la realidad. El tiempo no perdona, por más que queramos, el pasado es el pasado y mientras sigamos aferrados a él, la vida se escapa de frente a nuestros ojos. Ese es el caso de Rikuo, que pese a ser un adulto joven, profesional e independiente, se ve sobrepasado por la realidad de la vida adulta, de escoger la carrera equivocada y pasar sus días en un puesto que no le gusta, infeliz y amargado. Espantado por esa posibilidad, Rikuo huye a su apartamento, viviendo como un universitario con su consola vieja, todo hecho un desastre y viendo el día sin rumbo. Lo mismo pasa con Shinako, una profesora que en un principio es diligente y educada, centra en su carrera, mas esta obsesión por solo mirar al frente es solo una máscara para ocultar su miedo a un pasado que es incapaz de afrontar. La muerte de su primer amor al que todavía no puede aceptar que ya no está. Ambos son dos caras de la misma moneda, no importa la responsabilidad de uno o la responsabilidad del otro. Todo es una mentira, una excusa para ocultar su incapacidad de hallar una vida normal, y todo se cae en el momento en que llegan a casa, miran al techo en que no hacen nada con su vida. Rikuo no puede seguir su pasión por la fotografía y Shinako no puede hallar una relación con otro hombre. Los dos están estancados en el mismo punto. Los días pasan, los meses, las estaciones, y ellos siguen siendo los mismos, marginados, espectadores de su propia película.
Yesterday Wotate es una historia sobre superar el ayer y afrontar el hoy, en otras palabras, madurar para convertirse en un verdadero adulto. A lo largo de este manga anime se nos relatarán mis pequeñas historias de personajes enfrentándose a su pasado, un fotógrafo que se reencuentra con su amor no correspondido de la escuela, una ex que regresa después de años de estar ausente, dos amigos de la infancia que vuelven a cruzar caminos, una pareja que la vida los mantiene separando cada que se encuentran, y lo más importante, dos adolescentes que son un reflejo de Riku y Shinako, un recordatorio de que no importa dónde vayan, su pasado los perseguirá hasta que no le den la cara. Riku y Haru no son precisamente santos de mi devoción, pero sí son personajes que tienen un rol muy interesante en esta historia. Ruo es el hermano menor del novio muerto de Shinako, por lo que es una sombra de lo que Shinako trata de dejar atrás, y verlo crecer es ver aquello que nunca pudo disfrutar del todo, mientras que Haru es un reflejo de la vida que lleva Riku, cansada de aparentar y llevar la vida perfecta, deja la escuela para encontrar algo de que verdad la apasione, aunque en realidad solo está huyendo de sí misma, quedando en un punto muerto, por lo que el cuadrado amoroso que se forma entre estos cuatro crea una dinámica con mucho potencial, ya que por más que Riku y Shinako quieran superar su pasado, no pueden hacerlo sin aceptarlo. En otras palabras, es imposible que pueda haber una relación entre los dos si no son capaces de encarar los sentimientos encontrados que este par de puertos les genera, y eso es irónicamente lo que termina pasando al final del manga. Su relación fracasa por no poder aclarar sus sentimientos por este par. Una de las ventajas que posee el manga Yesterday Wotate con respecto a su versión animada es que está muchísimo más tiempo para desarrollar sus acontecimientos. Esto se ve precisamente en Rui y Haru, que en el anime eran dos personajes insoportables, caprichosos y con los que era imposible simpatizar al no tener prácticamente desarrollo, siendo un par de niños mimados que hacían un berrinche cuando las cosas no salían como querían. En cambio, en la versión impresa, si siguen teniendo estos defectos, por lo menos entiendes la razón de ser de esto, al hablarnos de Haru y el divorcio de sus padres y cómo no volver a ver a su papá por la ansiedad que sentía de ser reemplazado por su nueva familia, al igual que nos relatan de mejor forma la relación de Ruo con el arte y su travesía para ser aceptado en la universidad, viendo esto como una oportunidad de encontrar una entidad que lo separe de la figura de su hermano muerto, lo que hace las bases de esta historia mucho más fuertes de lo que ya eran. Incluso el dibujo más sucio de los primeros capítulos ya es imperfecto y intensificar esta atmósfera de personajes nostálgicos y sin rumbo. Lo dicho, este manga tiene todo para crear un mensaje potente. El problema es que no sabe cómo desarrollarlo. Yesterday Wotate es la perfecta muestra de que las buenas ideas no sirven de nada si no sabes qué hacer con ellas. Se supone que su estructura consiste en irnos contando pequeños relatos de la vida cotidiana de sus protagonistas y de quienes los rodean para ver cómo van aprendiendo estos sucesos e ir creciendo poco a poco, pero pasan capítulos y capítulos y no importa lo que suceda, los personajes no cambian, hasta el punto que el manga empieza a repetir recursos como la exnovia de Riku, que aparece sus veces para causarle celos a Shinako, o Haru, que sale con dos tipos y a los dos lo rechaza por la misma razón. Se siente como si la historia no avanzara y se alargara de más, hastiando al lector por más que los personajes que nos presentan sean interesantes. El ejemplo perfecto es Shinako, la cual protagoniza uno de los mejores momentos de la serie al decir regresar a su hogar, ya que la familia de su ex empieza a sacar sus cosas para arrendar la casa donde vivían. Este regreso tan evitado es lo que obliga a Shinako a afrontar la verdad que se nega a aceptar. Los recuerdos que reprimió en su corazón reviven al ver las pertenencias de su amado. Los pasillos vacíos de la casa donde vivían solo acentúan su ausencia. El cerezo que contemplaba la noche que murió sigue allí. No se trataba de una pesadilla. Yu está muerto y no volverá. Este es el momento en que Shinako se decide a dar un paso adelante y seguir su camino. Es evidente que este es un punto de inflexión para el personaje de Shinako, indicándonos que a partir de aquí ella empezará a abrir su corazón a Riku poco a poco, estando dispuesta a experimentar una nueva relación. Ahora, ¿cómo se nos representa este proceso? Pues Shinako comparando cada 5 segundos a Ruo con su hermano muerto, oyendo el mismo y utilizando a Riku para olvidarse de él. Pues vaya crecimiento, amigos, 100 y punto de capítulos para que este personaje no aprendiera nada y nos demuestre que es una completa loca que necesita ir al psiquiatra. Con razón el fandom de esta cosa la odia tanto.
Pero este no es el único caso. Rikuo, quien es el protagonista y quien se supone es el que más madura a lo largo de la serie, empezando a seguir su pasión por la fotografía, encontrando por fin un rumbo y asentando cabeza, llega al final y sigue siendo un indeciso con la edad mental de un adolescente de 15 años a pesar de estar ya casi en sus 30, siendo un tipo sin carácter para afrontar la responsabilidad de sus decisiones, dejándose arrastrar por los demás sin nunca expresar de frente lo que quiere y desea para su vida. También está Ro, que a pesar de que por fin se logra alejar de Shinako y abre sus horizontes a nuevas posibilidades, al viajar al extranjero consiguiendo una novia que lo aprecia, decide arrojar todo para regresar a Japón con la tipa que no le da comparar con su hermano, aceptando que lo traten como un reemplazo sin que lo aprecien por lo que verdaderamente es. Y por último está Haru, que pasa toda la serie obsesionada por Rikuo a pesar de que le deja claro en más de una ocasión que no la quiere y que está enamorada de otra persona. Cuando por fin se logra alejar de él y ve que puede seguir con su vida, se olvida de todo lo que aprendió en cuanto lo vuelve a ver, yendo detrás de su culo, conformándose sin hacer nada por su vida, mostrando cero amor propio. Yesterday Wotate no es una historia sobre aprender a afrontar el pasado y superarlo. Todo lo contrario, nos habla de que sin importar lo que pase, te tienes que aferrar a él como una garrapata con tal de no perder lo que aprecias. Y eso estaría muy bien si no me estuvieras vendiendo esta historia como una de madurez y aceptación. Los personajes de esta serie no crecen a partir de los acontecimientos que nos narran, se niegan a hacerlo con todas sus fuerzas, hasta el punto que es frustrante, dándote ganas de entrar y gritarles la vieja confiable de amiga, date cuenta. Como consecuencia, la serie solo da vueltas sobre sí misma sin ir a ningún lado, volviéndose un despropósito. Hay tramas que no llegan a nada o simplemente nos dejan de mencionar, como lo es la relación de Haru con su familia, el crecimiento de Ru como artista o la adaptación de Rikuo a la vida adulta. Miren, sé que los temas que tratan aquí no son tan simples como para que los personajes cambien de la noche a la mañana. Bien lo explica el canal de Tinto Geek hablando de esta serie en su momento. Los seres humanos no somos tan directos como se nos suele ilustrar en los animes. Somos seres contradictorios que muchas veces tomamos decisiones equivocadas mientras nos vamos conociendo a nosotros mismos en el camino. Ahora bien, el punto es ir aprendiendo estos errores y la única forma de hacerlo es cuando nos enfrentamos a esas situaciones que exponen nuestra verdadera naturaleza y nos obligan a confrontarnos. Welcome to HK es una historia donde su protagonista por cada paso que da adelante parece que retrocede dos. Es un viaje deprimente de un joven adulto incapaz de adaptarse a la presión de la sociedad japonesa hasta el punto de convertirse en un hikikomori. Aislado en su cuarto ve como el mundo avanza sin él. Un perfil muy parecido al de Rikuo, a decir verdad. Sato parece que no aprende sus errores y se mete en situaciones cada vez más bizarras. Su reintegración a la sociedad está lejos de ser un camino en línea recta. De hecho, la persona que quiere ayudarlo está igual de rota que él. Así que en vez de avanzar terminando vueltas sin rumbo hasta terminar regresando a su zona de confort, que son las cuatro paredes de su casa. No existe algo como una solución correcta para los problemas de Sato. Como mucho podríamos decir que tiene que ir al psiquiatra, al igual que Shinako, guiño guiño. Pero aún con esas, la respuesta sigue dependiendo absolutamente de él y de lo que quiera para su vida. Mucha gente puede llegar a considerar que el final de Welcome to HK es problemático y que está lejos de ser algo positivo. Aún así es entendible porque los personajes llegan a esa conclusión, porque a lo largo de la serie se han ido explorando los sentimientos de Sato. Los eventos que expone el anime lo obligan a enfrentarse a facetas del que desconoce o quiere ignorar, a su vez que se enfrenta a aquello de lo que quiere huir. ¿De verdad solo quiere ver morir? ¿De verdad cree que el amor es aquello que puede salvarlo? ¿De verdad quiere pasar el resto de su vida como un hikikomori? La serie lo obliga a responder estas preguntas y le da espacio a equivocarse, a reflexionar sobre lo que ha sido su vida, y el final es simplemente el cúmulo de todas esas experiencias, la conclusión a la que llegó Sato, y podemos estar de acuerdo o no, pero por lo menos tiene sentido con lo que nos buscan desarrollar, y eso es posible porque el anime es valiente y en vez de consentir al protagonista, lo hace experimentar de primera mano todos sus defectos y las consecuencias
consecuencias de sus decisiones. En cambio, Yesterday Botate le tiene pavor a las consecuencias. Es una serie cobarde que le tiene miedo a explorar los temas que propone. Sus personajes vienen a una burbuja donde nunca salen de su zona de confort. Quiero decir, Shinako y Rikuo, a diferencia del anime, pasan más de la mitad del manga siendo novios, pero lejos de tomar esta oportunidad para desarrollarnos diferentes facetas de un romance adulto, como esta serie nos quería pintar que eran sus intenciones en un principio, nos da esta relación turbia en la que se pasan más de un año sin siquiera tomarse las manos, casi no hablan de sus problemas, sus interacciones son insulsas y poco relevantes, todo por el miedo de salir lastimados, pero sobre todo por la culpa que tienen de lastimar a Ro y Haru, haciendo que te preguntes para qué demonios entonces extiendes esta relación durante casi todo el manga. Se veía venir que esto iba a ser un completo fiasco. Hasta me hace ver con buenos ojos a la versión del anime que por lo menos te deja claro desde un principio que estos dos no tienen ningún futuro y no pasan más de 50 capítulos sin hacer nada. Caso parecido al de Haru, donde cada que tiene la oportunidad de salir con diferentes personas y darse cuenta que la vida es más que su obsesión por Rikuo, la muchacha esta prefiere seguirse arrastrando detrás del mismo tipo sin aprender nada porque no vaya a ser que la favorita de la mangaka no se quede con el protagonista. Pero ya hablaremos de eso. Y qué decir de Ro, que si bien llega a tener un noviazgo, nunca nos exploran esta relación, que aprende Ro de ella, cómo es su primer noviazgo, cómo cambia su perspectiva del amor, qué siente al abrirse a nuevas posibilidades además de Shinako. Lo único que tenemos es un time skip donde el tipo decide regresar porque sí, el punto donde estaba mostrando que no ha avanzado nada en todo este tiempo. A lo que quiero llegar es que la serie te quiere hacer ver que los personajes están avanzando poco a poco a medida que la historia avanza, pero a la hora de la verdad todo permanece en el mismo status quo en el que nadie aprende nada. Muchos dirán, y por muchos me refiero a los 3 pelagatos que han leído este manga, que precisamente por negarse a aprender de sus errores es que el final de los personajes es tan malo, como una especie de advertencia de lo que nos puede pasar si nos negamos a soltar nuestro pasado. Y podría estar de acuerdo con esa afirmación si no fuera porque la única que realmente termina mal para es Shinako, que se aprovechó de los sentimientos de su mejor amigo, terminó enamorado del puerto este como una especie de reemplazo de su novio muerto y con serias heridas emocionales que nunca podrá superar. De resto, Ro viajó al extranjero prácticamente gratis, se cogió a la modelo esta, se dio unos meses de vacaciones y para rematar se quedó con su amor de la infancia. Rikuo pues es Rikuo y a pesar de no poder ni por una vez actuar como un adulto y ser claro con sus sentimientos, pues lo único que obtuvo es que cambió las peras por las manzanas. Por no mencionar el caso más descarado, Haru, que a pesar de ser un personaje que no creció de ninguna manera durante el manga, nunca se interesó por hacer algo con su vida y se la pasó haciendo pucheros por no comerse la paletita de Rikuo, termina con 2 tipos persiguiéndole y rogándole para que se quede con ellos, y para rematar logra que su enfermiza obsesión se haga realidad viviendo feliz a pesar de ser una inútil que no puede sacar una cucaracha de su casa sin tener que llamar a otro para que le haga la tareita. Berry, ¿pero qué demonios dices? ¿No es lo tierna que es con su cuerpito y sus gestos de chica anime promedio? Obviamente es la best wife. Que te calles, imbécil. Toca pasto por una vez en tu vida. Si una mujer en la vida real andara con un cuerpo pegado en su hombro todo el tiempo, yo le hubiera pegado una enfermedad. Que estos paros son básicamente la versión millonaria de los gallinazos. No hay que ser un genio para darse cuenta que la verdadera protagonista de Yesterday Botate es Haru. La mangaka se encarga de dejarnos esto bien claro al meterla en el 95% de las portadas de los capítulos. Y eso no tiene nada de malo, es decir, la autora tiene derecho de centrar su historia en el personaje que quiera. El dilema es que al hacer esto, la serie termina por desvelar sus verdaderas intenciones, siendo una serie que lejos de buscar el paso a la vida adulta de sus personajes, está estructurada para cumplir los caprichos de un adolescente. Haru es un personaje que la serie nunca se atreve a confrontar ninguna de sus ideas y decisiones. Por ejemplo, ella a sus estudios y sé que lo hace porque está cansada de fingir siendo alguien que no era, por lo que huye decidiendo tener una vida divertida donde pueda hacer lo que quiera. Claro que al hacer esto queda estancada en el mismo punto, ya que no se atreve a confrontar sus verdaderos sentimientos, tal cual pasa con Rikuo al inicio de la serie, estableciéndonos a esta niña como un reflejo del protagonista. No obstante, mientras que la historia critica a Rikuo y lo obliga a dejar de huir
para perseguir su pasión por la fotografía, Haru sí puede continuar siendo una vaga por todo el manga sin mayor aspiración que pasar toda su vida siendo una mesera. No es que tenga algo de malo que sea mesera, solo que me parece bastante triste que esta niña no tenga ningún interés, sueño, hobby, algo por lo cual esforzarse. Solo vive por y para un hombre y no nos quieren pintar esto como algo positivo. Mismo caso sucede con su idea del amor. Ella dice que el amor es una obsesión que no se puede explicar. Uno no decide de quién se enamora y una vez inicia este sentimiento es imposible detenerlo. Y aunque en parte eso es cierto, todo que sea positivo obsesionarse con un random que te encuentras por la calle, lo persigues a su universidad, lo dejaste ver 5 años sin tener nunca una conversación real, inmediatamente encontrártelo, empezar a perseguirlo en su trabajo a pesar de que ya te ha aclarado que le gusta a otra persona, no una, ni 2, ni 3 veces, te lo deja claro siempre que puede. Solo imagínense que esta situación fuera al contrario. Esta niña tiene todo el perfil de ser una acosadora de primera categoría, pero qué va, no es lo tierna que es. Obviamente Riku es un imbécil por no ponerle cuidado, así que en vez de que Haru aprenda a aceptar el rechazo y entender que por mucho que ames a alguien no significa que esta persona esté obligada a retribuirte estos sentimientos, hagámosla ver como la víctima para que le dé lástima al espectador que, acompañado por todos los personajes de la serie, obliguen a Riku a quedarse con ella, no porque le guste y haya visto cómo Haru ha crecido y madurado como persona, sino porque es lo que le corresponde como la waifu de Yesterday Botate. Haru es un copito de niña especial al cual no puede salir lastimado. Ella no se le puede rechazar, ella no tiene por qué crecer, ella tiene que ser el centro de atención siempre, sin importar que en el proceso otros personajes se arruinen, como es el caso de Shinako, que a pesar de ser tan importante para la historia, no importa dejarla traumada, cerrando su arco como una completa hija de puta manipuladora, porque ella es solo un obstáculo para que Haru se quedara con Rikuo, así que en el momento en que terminan, da igual lo que pase con ella. Mención especial para el momento al final de la serie, donde este tipo persigue a Haru para aclararle su amor y pedirle que la acompañe porque el papá de su mejor amiga se está muriendo, y esta genio se le ocurre en mitad de una situación tan delicada hacérsela digna y pedirle que si en verdad la ama no vaya donde el tipo que era su padrastro. ¿Qué? ¿Qué? Pedazo imbécil, que alguien se está muriendo, ¿verdad? ¿Crees que es el mejor momento para ponerte a filosofar sobre tu vida? ¿Acaso ese cuerpo te comió el cerebro que no puedes tener un mínimo de sentido común? Dios mío, jamás había conocido un dibujito que me hiciera hervir tanto la sangre y la ira. Pero en fin... ¿Recuerdan como dije que en Welcome to HK las situaciones a las que se enfrentan Sato están diseñadas para hacerlo confrontar con la peor versión de sí mismo y que a partir de sus errores aprendiera y creciera como persona? Pues como pudimos ver en Yesterday Botate, es evidente que las situaciones lo que hacen es reforzar la mentalidad inmadura de Haru, derrumbando cualquier pretensión de madurez que el manga nos quiera vender. Es solo adulto en apariencia, la fantasía de un adolescente que cree que ser adulto es fumar un cigarrillo y decir frases filosóficas, pero no entiende las consecuencias de lo que dice o hace. Es así como un par de adultos se dan manipular por un par de niños durante toda la serie, recibiendo lástima y consideración solo por existir. Mientras el resto del mundo continúa avanzando, ellos sí se pueden quedar atrapados en sus berrinches y amores infantiles e idealizados. Una historia que nos pretende hablar del amor desde una perspectiva más madura, pero que curiosamente sigue cayendo en los tropos de malentendidos, celos, triángulos cuadrados, sectángulos amorosos y cursilerías de un anime coreano. Japón está obsesionado con la juventud. Esto no es nada nuevo. Si conoces este medio sabrás que está lleno de historias con un espíritu juvenil de una nueva generación que busca cambiar el mundo con un idealismo puro e inocente. Esto se da a la enfermiza presión con la que funciona la sociedad japonesa. Obsesionados por el trabajo, pasan toda su vida esclavizados en una empresa con una jerarquía social estúpida donde los hombres pueden abusar de sus empleados. Las mujeres tienen que estar casadas antes de los 30 y si no entras a la universidad serás la deshonra de tu familia. No por nada Japón es uno de los países con mayor tasa de suicidios del mundo. Normal que el anime se haya vuelto un medio de escapismo donde pueden regresar esos días de juventud donde no tenían mayores preocupaciones y tenían la libertad de escoger el camino que deseara. Del mismo modo, el romance siempre se representa bajo la óptica del hermoso y puro primer amor, donde el tocarse de las manos es el equivalente a tener sexo salvaje. El mayor drama es saber si la otra persona corresponde a tus sentimientos y todo acaba con un me gustas.
Yesterday Botate es la viva imagen de ello, una historia que desesperadamente busca proteger el primer amor de Haru y de Ro, creando una mentira en la que si persisten, se humillan y se arrastran por alguien lo suficiente, al final del día la otra persona cambiará mágicamente de opinión y corresponderá a sus sentimientos, porque desde el principio no existía otra opción. El mundo se reduce a una persona, su valor se reduce a que esa persona los ame, porque no hay amor más hermoso que el primero. El problema es que todo eso es una ilusión, y en la realidad las ilusiones tarde o temprano se derrumban. No quiero pretender que a mis 24 años sea la persona más madura en lo que a amor se refiere, pero sí creo que mi perspectiva del mismo ha cambiado mucho a diferencia de cuando estaba en el colegio, y eso es porque he fracasado en el mismo, porque he tenido que aprender a lidiar con el rechazo, y eso me ha permitido conocerme de mejor manera y entender que mi felicidad no está ligada a alguien. El amor no consiste en hallar la felicidad en otra persona, consiste en compartir nuestro amor propio. Al impedir que sus personas afronten el rechazo, los amarra para siempre en su juventud, sin poder crecer, sin poder madurar, encerrados para siempre en su reducido mundo, sin abrir su corazón a nuevas personas y lugares. ¿Y que no es eso muy triste? Eso es lo que me frustra de Yesterday Botate. Tiene el corazón en el lugar adecuado, pero a la hora de enfrentar las emociones que pretende transmitir, huye la zona de confort de los japoneses y para colmo lo hace peor de lo que lo hacen las comedias románticas genéricas, porque después de 100 capítulos todavía me cuesta entender por qué los protagonistas de esta historia se aman. Quiero decir, puedo llegar a entender que Riku y Shinako se gusten, al fin y al cabo llevan mucho tiempo de conocerse y la serie hace un buen trabajo en establecernos la rutina con la que funciona su relación, pero en el caso de Haru todavía sigo sin entender por qué está tan obsesionada con Rikuo. De verdad que repito que su amor es de las cosas más estúpidas que he visto en una obra de ficción que se toma en serio. Literalmente la tipa se cruzó con un random en la calle, le ayudó a recoger un papel y no lo pudo sacar de su cabeza por el resto de su vida. Ese es todo el contexto que hay de su relación. En ningún momento nos muestra que aporta Rikuo a la vida de esta niña y que decir al contrario. Lo mucho que nos dan es que son parecidos, pero el resto lo único que vemos es como constantemente le muestran a Haru que Rikuo no la quiere y ella se aferra a sus sentimientos porque el guión lo dice. ¿O qué me dicen de Ro? Que dice estar enamoradísimo de Shinako, pero entre que Shinako nunca le ha dado indicios de que le interese como hombre y que él solo la quiere para tenerla en la cocina y le lave la ropa, pues entenderán que no es una pareja que sea muy agradable de ver en pantalla. Otro problema con el romance de este manga es que es pésimo en construir momentos románticos, cosas como al final que verdad parece el de una comedia romántica cursi y genérica con dos hombres yendo detrás del amor de sus vidas, Rikuo diciéndole a Shinako que le está regalando un collar que no era para ella, la pareja más seca de la historia que justo cuando está pensando en dar un paso más allá y presentarse a sus padres para casarse, cambia de opinión a último minuto, los berrinches de Haru y Ro, la declaración de guerra entre las dos féminas como si esto de tratar de una telenovela, y así como estos hay un montón de momentos random que lejos de ambientar una serie romántica, la matan. Aquí se podría argumentar que como la serie es realista, pues buscarte momentos más secos y aterrizados que se alejan de las convenciones del anime que exagera hasta la más mínima interacción. Pero es que la gracia de un buen romance es que disfrutes de las interacciones entre los personajes y ese proceso de irse conociendo, cómo van entrando en el mundo del otro poco a poco, los aspectos positivos y negativos de su relación. Si me quitas eso, le estás quitando el enganche a la serie, lo que me queda son personajes insufribles y aburridos. En su cobardía, Yesterday Botate queda en tierra de nadie. No es ni la serie madura que pretende ser, ni sirve como una versión romantizada y dulce del primer amor. Es una serie hueca, superficial, que se presenta de forma atractiva, pero que a la hora de conocerla, lo único que se gana es tu antipatía. Dicho esto, entonces, ¿por qué me molesto en hacer este video?
Recuerdo que cuando estaba en el colegio nuestro profesor de español nos decía que a la hora de calificarnos no usa un criterio único para todos, sino que él tenía en cuenta las capacidades individuales de cada uno y nos hablaba acorde a ellas. Esto quiere decir que aquellos que muestran mejores aptitudes para la lectura y escritura les exigía más, ya que más que obtener una buena nota, lo que quería es que sacáramos a flote nuestro potencial en esta área. Es evidente que Yesterday Botate es un manga con mayor potencial que muchos otros de este estilo, por eso le exijo más de lo que lo haría por ejemplo con Nisekoi, porque sus pretensiones son más altas. Obviamente no digo que esto sea algo fácil. Keito Mue estuvo publicando esta historia por casi 20 años y entre medias tuvo un cambio de revista y demás, que su vida dio muchas vueltas durante ese tiempo, por lo que el hecho de poder terminar su historia ya debe ser un motivo de orgullo para ella. No obstante, no puedo evitar pensar que con el enfoque adecuado este manga pudo volverse uno de mis favoritos de todos los tiempos, que si Keito Mue aprendiera sus errores en esta historia podría crear algo muchísimo mejor. Claro, eso ya no depende de mí. Por lo pronto solo sacio mi necesidad de compartir mis pensamientos sobre este curioso manga. Yesterday Botate es un ejemplo más de que tocar temas adultos no es sinónimo de madurez. Como se ha dicho miles de veces, en la ficción no importa lo que cuentas sino cómo lo cuentes. Kaisho wa Maid-sama puede ser el shoujo más estereotípico de que te puedes encontrar, con un chico guapo para que las adolescentes voceen y eventos escolares que sirven como excusa para crear momentos románticos. Sin embargo, a la hora de desarrollarnos la relación entre Misaki y Usui, hace un muchísimo mejor trabajo que Yesterday Botate en todo su manga. Ves cómo la visión del mundo de ambos personajes cambia al conocerse, cómo se apoyan y ayudan a mejorar en las áreas donde son más débiles. Ves cómo van creciendo los sentimientos entre ambos, cómo su relación evoluciona, sus mejores y peores momentos como pareja, sus dudas y sus certezas de ir abriendo su corazón. Podrá terminar con un felices para siempre, pero ya le gustaría a Riku y Haru tener la mitad de química que tiene este par en pantalla. Y qué decir de la consentida del canal Oregairu, que a primera vista es el anime más colegial de la historia, que termina con tu clásica confesión al final de la serie y toma 3 temporadas para que sus personajes aclaren sus sentimientos, pero que cuando entras a profundizar en ella te encuentras con una historia que entiende las relaciones humanas y la adolescencia como ninguna otra, al mostrarnos las dudas, los miedos, inseguridades de cada uno de sus personajes, a su vez que las muchas facetas dentro de ellos. Citando un ensayo que hice durante mis épocas en la universidad, vivir en el ayer es tentador porque al ser un simple recuerdo lo podemos manipular a nuestra voluntad. Así el primer amor se vuelve en un encuentro del destino con aquella alma gemela que nos podía traer felicidad eterna en nuestra vida. El problema es que no importa cuánto tratemos de regresar a esos momentos, jamás los encontraremos porque era una simple ilusión. Entre más nos obsesionamos por alcanzarla, más perdemos de vista la realidad. Ese primer amor no era más que un par de niños jugando a hacer algo que no entendían, y en el momento en que se dieran cuenta de cómo funciona el amor, hubiesen terminado tarde o temprano. Ese es el destino que tristemente Yesterday Botate construye para sus personajes, especialmente para Haru, que perdida en la idealización de un amor infantil se niega la oportunidad de crecer y mejorar como ser humano. Pero bueno, ¿qué más da? Siempre será recordada como la waifu del cuerpo. Supongo que ese es un futuro muy alentador y reconfortante.